Hace unas semanas comencé a predicar sobre los acontecimientos en la última semana de Jesús en la tierra y sobre las enseñanzas que Jesús dio antes de la crucifixión, mejor dicho. La anterior semana vimos 3 incidentes sobresalientes que sucedieron el día lunes antes de la crucifixión de Jesús. Y hablamos de la maldición de la higuera, hablamos de la segunda purificación del templo y también hablamos acerca del grano de trigo. Y extraímos enseñanzas preciosas para nuestras vidas. Esta mañana en el primer servicio continué hablando de otros 3 acontecimientos que se dieron el día lunes antes de la crucifixión de Jesús. Y vimos acerca de la incredulidad a pesar de los milagros. A pesar de tanto milagro que Jesús había hecho, el texto bíblico dice que ese día lunes los judíos, los fariseos que estaban allí, a pesar de haber visto tantos milagros, todavía no creían en Jesús. Y vimos esta mañana que lamentablemente hoy, más de 2018 años después, esa tendencia continúa y todavía hay personas que a pesar de ver los milagros que Dios ha hecho y continúa haciendo, todavía tiene el corazón endurecido. Luego vimos la parábola de los 2 hijos y aprendimos que Dios espera que cumplamos nuestras promesas, que Dios no se agrada de aquellos que prometen y no cumplen, sino que Dios espera que seamos consecuentes con lo que nosotros le prometemos o a lo que nos comprometemos. Y finalmente esta mañana hablamos de la parábola de los labradores malvados y aprendimos que Dios espera que su pueblo, sus hijos produzcan frutos, y nos detuvimos un momento a estudiar los 4 frutos que el Señor espera que un cristiano dé: de arrepentimiento, de obras, de justicia y del Espíritu Santo. Ahora esta mañana compartiré con ustedes 2 enseñanzas más que fueron impartidas ese mismo día lunes. Ese lunes fue repleto de enseñanzas. Así que hoy compartiré con ustedes 2 enseñanzas más que sucedieron aquel día lunes antes de la crucifixión. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, al capítulo 22, verso 1 al 14. Y vamos a hablar en primer lugar de la parábola de la fiesta de las bodas. Y en segundo lugar, de la pregunta sobre el tributo. El texto bíblico dice así: y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él,
enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La parábola de las fiestas de bodas expresa una verdad que todos los cristianos deberíamos conocer. Vamos a desarrollarla para que comprendamos la parábola. Las fiestas de la boda de su hijo en la parábola representan las bodas del Cordero de Dios, descrita en Apocalipsis, un acontecimiento sumamente maravilloso que se llevará a cabo en los cielos. Por otro lado, los primeros convidados a las bodas representan al pueblo judío, un pueblo que a causa de su indiferencia, a causa de su rechazo al Salvador, llegaron también a rechazar la invitación del Señor a las bodas. Los nuevos convidados representan al pueblo gentil, un pueblo que es extremo mucho más grande que el primero, conformado por toda la humanidad, un pueblo que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz fueron todos invitados a las bodas del Cordero, pero un pueblo que también necesita estar vestido correctamente para entrar a esas bodas. Porque las vestimentas de las bodas, de las cuales el rey, al ver a los convidados que llegaron con la invitación y notó que uno de los convidados no estaba vestido correctamente y le dijo que no podía entrar, esas vestiduras correctas representan las vestiduras del cristiano lavadas por la sangre del Cordero. Representan la obra de Cristo que perdona, limpia, santifica, renueva la vida del cristiano. Por eso en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, cuando el apóstol Juan ve en el reino de los cielos las multitudes y preguntan, miren lo que Jesús le responde y le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo acerca de la multitud, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué han hecho? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Es que la sangre del Cordero tiene la capacidad de limpiarnos, de vestirnos correctamente para esas bodas tan preciosas. Ahora bien, la declaración, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, significa que todo el mundo recibe la invitación, por eso muchos son los llamados, todo el mundo recibe la invitación del Evangelio, pero no todos son los escogidos. Tiene que ver con que no basta solamente con recibir la invitación para poder estar en las bodas del Cordero. Es necesario vestirse correctamente para estar en las bodas. Porque cuando la invitación llegó a todos en la parábola, a todos los que estaban en las calles, todos fueron. Pero el rey solo permitió que se quedaran en las bodas, ¿quiénes? Los que estaban correctamente vestidos. Y a los demás les dijo el rey, sáquenlos de aquí, no es su lugar. Y ciertamente el mensaje del Evangelio va a llegar como una invitación a todo el mundo. Por eso la Biblia dice que prediquemos a toda la humanidad. Todos son llamados, pero solamente serán escogidos aquellos que se han lavado las ropas en la sangre del Cordero, aquellos que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, aquellos que realmente han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Cristianismo no tiene que ver por eso tanto con religión, tiene que ver con la decisión de aceptar a Cristo, de arrepentirse de pecados y decidir vivir para Cristo. Por eso yo no me canso de predicar que el mensaje del Evangelio comenzó desde Juan el Bautista, continuó con Jesús y con los discípulos con una premisa. ¿Cuál fue? Arrepiéntanse, hagan frutos de arrepentimiento. Jesús luego comenzó a predicar. Su primera prédica de Jesús, ¿cuál fue? Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Frente a una multitud de personas le preguntaron, Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué dijo Pedro?
Congréguense todos los domingos. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo Pedro? Arrepiéntanse y hagan, ¿y qué más? Y bautícense. Es interesante, pero el bautismo no es mojarte para pertenecer a un grupo religioso. El bautismo es la confesión pública de una persona que ha decidido arrepentirse y abandonar esa antigua forma de vida. Ha decidido ahora vivir para Cristo. Entonces entra las aguas del bautismo, que simboliza que dentro de las aguas deja sepultada su antigua forma de vida y sale de esas aguas como un nuevo ser para vivir una vida para Cristo. Por eso dice que el que recibe a Cristo es una nueva criatura. Y Dios quiere que el cristiano viva como nueva criatura, no como nueva criatura practicando las cosas de la vieja criatura. No, la Biblia dice que nos despojemos de ese viejo hombre, que desechemos, que dejemos atrás aquellas viejas cosas, que renovemos en Cristo nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Es decir, por donde tú quieras ver el cristianismo significa cambio. El cristianismo, cuando llega el evangelio a tu vida, tiene que procurar un cambio. El cambio, lo prediqué la anterior semana, es el fruto digno de arrepentimiento. El mentiroso que miente y dice estoy arrepentido de mentir, pero quiero seguir mintiendo el resto de mi vida, no se ha arrepentido. Porque el dejar de mentir es el fruto digno de arrepentimiento de la persona. Y cristianismo tiene que ver con frutos dignos de arrepentimiento. Es tan tremenda esta verdad que el apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de Gálatas, porque Gálatas no está escrito para un grupo de inconversos, está escrito a un grupo de hermanos, de cristianos, la iglesia que estaba en Galacia. Y el apóstol Pablo les dice en el capítulo 5, verso 19 lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Voy a tomar aire porque ya me cansé. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la Biblia? Pastor, es muy duro, sí, pero es que no es algo que yo quiera o que yo diga, es algo que dice la Biblia. La Biblia dice, aquellos que practican estas cosas, lógicamente hay una diferencia entre una caída y una práctica. La Biblia dice que los que practican estas cosas, siendo aún creyentes, simplemente no van a heredar el reino de Dios. No lo van a hacer. Por eso es que aquel rey en la parábola, cuando llegaron otros a las bodas, les dijo, ¿por qué están vestidos así? Porque para entrar al reino de los cielos tenemos que estar vestidos con vestiduras blancas. Jesús vuelve por una iglesia que esté con una vestidura, ¿cómo dice la Biblia? Blanca, sin mancha y ¿qué más? Sin arruga. Es el tipo de iglesia que el Señor busca. Y no hay forma humana de poder tener las vestiduras blancas para estar en el reino de los cielos. No existe. La ley no pudo perfeccionar eso. Solo Jesucristo tiene la capacidad, a través de nuestro arrepentimiento y sinceridad, de lavar nuestras vestiduras para hacernos dignos. Por eso Jesús fue a la cruz y murió en la cruz. ¿Por qué? Para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pase? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, para entrar en las bodas, necesitamos vestiduras blancas. Y el único que proporciona las vestiduras blancas, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, si tú estás aquí escuchando el Evangelio por primera vez y anhelas entrar un día en el reino de los cielos, tienes que saber que solo hay una forma de entrar en el reino de los cielos. Y es a través de las vestiduras blancas que solo Jesucristo puede darle a aquel que realmente se ha arrepentido de sus pecados y lo ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Entonces te revistes de esas vestiduras blancas y, como dice Apocalipsis,
te haces digno de entrar en aquella gran ciudad, no por tus obras de justicia, sino por la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay cristianos que recibimos a Jesús, lavamos nuestras vestiduras. Si el Señor viniese, nos fuéramos de ese momento. Pero después de una semana, 2 semanas, 1 año, 3 años, pasa lo que dijo el apóstol Pedro: vuelve el cerdo al fango y el perro a comer el vómito que un día vomitó. Y nos hallamos otra vuelta con vestiduras sucias. Con vestiduras sucias no se puede agradar a Dios. Por eso es necesario que tú acudas permanentemente al trono de la gracia. El apóstol Juan dijo: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Dile al que está a tu lado: la voluntad de Dios es que no pequemos. Juan dijo: les escribo para que no pequen. El pecado no es una práctica en la vida del creyente, el pecado es un asunto extraño en la vida del creyente. Juan dice: les he escrito para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Entonces, si esta mañana le estoy hablando a alguien que ha ensuciado sus vestiduras, tú sabes que a pesar de que te has arrepentido, a pesar de que has decidido seguir a Jesús, has vuelto al fango del cual un día has salido. Has vuelto como el perro al vómito que un día rechazaste. Tienes que saber que aún así hay esperanza para tu vida. Aún así tú puedes ahora volver a Jesús nuevamente. En tanto tú tengas vida, hay esperanza de que la gracia de Dios te alcance. Pero eso sí, no tomes la gracia como motivo para el libertinaje, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Entonces, si tú estás lejos de Jesús o le has fallado y estás nuevamente hoy con tus vestiduras manchadas, ven a Jesús para que limpie tus vestiduras. Porque la parábola de las fiestas de las bodas enseñan que aquellos que no estén correctamente vestidos para entrar en las bodas no van a entrar. Y el único que puede proporcionarnos las vestiduras blancas es Jesucristo. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor por eso? La segunda enseñanza que dio Jesús tiene que ver con el tributo. Mateo capítulo 22, 15 al 22. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eran los fariseos y los herodianos que se reunieron para entre ellos maquinar algún plan para ponerle una trampa a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias del hombre. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, la moneda más pequeña que había. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Él les dijo: dad a César pues, o dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Esta historia nos presenta
uno de los planes maliciosos de los fariseos y de los herodianos para ponerle un tropiezo a Jesús. Me atrevo a decir uno de los planes de los mejores que planearon para ponerle un tropiezo a Jesús. Porque Jesús estaba rodeado de la multitud, pero al mismo tiempo estaba frente a los soldados, a los herodianos. Cualquier cosa que él dijera iba a traer una repercusión, ya sea con el pueblo o con el Estado. Entonces le pusieron una trampa aparentemente muy bien pensada, porque esa pregunta históricamente circuló durante mucho tiempo en el pueblo judío. Y ahora se la hacen a Jesús. Y todo el mundo estaba atento a lo que Jesús iba a decir. Entonces, en primer lugar, Jesús puso en manifiesto la malicia de los fariseos y los herodianos y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? La anterior semana hablé de esto. Jesús, mientras desarrolló su ministerio en la tierra, siempre estuvo en contra de la hipocresía. En más de una oportunidad les dijo a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, por fuera se muestran una cosa, por dentro son otras. Jesús nunca toleró la hipocresía, porque la hipocresía no es tolerable. Y aquí están otra vuelta ellos, todos salameros, porque llegaron para ponerle una trampa a Jesús. ¿Y cómo llegaron? Llegaron como las personas que quieren ponerte trampa. Porque ellos podían haber llegado y decir peleando Jesús, pero ellos llegaron salameros: oh, sabemos que tú eres el maestro bueno, que lo sabes todo, que Judas, endulzarle el oído para luego poner la trampa. Por eso alguien dijo: uno tiene que aprender a cuidarse de aquellos que te endulzan mucho el oído. En Judas, la epístola de Judas dice que los falsos maestros y aquellos que se meten en las iglesias encubiertamente para causar divisiones, una de sus características, ¿cuál es? Endulzar el oído de la gente. Pero por detrás maquinan cosas terribles. Y ahora están ahí los fariseos y herodianos endulzando a Jesús, pero Jesús no se deja endulzar el oído con nadie. Así que de una vez los para y les dice: ¿por qué me tientan, hipócritas? Y de una vez pone en manifiesto la malicia de su corazón. Y yo me atrevo a decir que hoy en día Jesús continúa poniendo en manifiesto la hipocresía de muchos. Lucas capítulo 12, verso 2 dice: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Cuando uno lleva una vida de hipocresía, cuando uno lleva una doble vida, a veces uno piensa: nadie se va a dar cuenta, pero hay alguien que sí se dio cuenta. ¿Quién es? Es Dios. Y la palabra de Dios dice que no hay nada oculto, que Dios mismo no se vaya a encargar de ponerlo en plena luz. Por eso tratar de llevar una vida de hipocresía es una falacia con Dios, porque Dios aborrece la hipocresía. Y es más, Dios permite que lo oculto muchas veces sea expuesto para que podamos proceder realmente al arrepentimiento. Como en esta oportunidad, los desenmascaró delante de toda la multitud. Yo no sé qué cara habrán puesto los fariseos y los herodianos en ese momento, pero Jesús destapó el asunto. Pero inmediatamente dio la respuesta y dijo: ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? ¿Qué dijeron? Toda esta historia la sabemos bien. ¿Qué dijeron? De César. Entonces Jesús dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, para poder entender por qué esa pregunta había dado durante mucho tiempo vuelta en el pueblo judío, por qué lo habían tentado con esta pregunta y por qué Jesús respondió: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, hay que irnos un poco en profundidad al contexto histórico que desembocó en aquella pregunta ese día lunes antes de la crucifixión. Existe un principio que fue establecido y practicado por el pueblo de Dios antes de la creación del pueblo de Israel y antes de la misma ley de Moisés.
y es el principio del diezmo. La Biblia enseña que la primera persona que diezmó fue Abraham. Y recuerden que Abraham es así. Dios escoge un hombre que se llamó ¿cómo? Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama ¿cómo? Isaac. Isaac tiene dos hijos, uno se llama Esaú y el otro ¿cómo se llama? Jacob. Es este Jacob al que Dios un día le cambió el nombre en Peniel y le dijo: no te vas a llamar más Jacob, a partir de ahora ¿qué te llamarás? Israel. Y este Israel es el que tuvo 12 hijos, de los cuales uno fue José, que llegó a Egipto. Y después de aproximadamente 400 años, entonces Dios escogió un hombre llamado Moisés y sacó a Israel, que eran las 12 tribus, de la esclavitud de Egipto, y recién instauró la ley mosaica con Moisés, en una ley donde también el diezmo fue incluido. Pero el diezmo fue practicado antes de la ley, en el tiempo de Abraham. Abraham no vivía bajo la ley. Abraham vivía en el tiempo de que tú eres salvo por la fe. Por eso Abraham es el padre de ¿qué cosa? De la fe. Y la Biblia dice que el creyente gentil es heredero de las promesas de Abraham, porque imitamos su fe. Y el creyente, al igual que Abraham, no vive bajo la ley mosaica de Moisés, sino vive bajo ¿qué? O es salvo, pero ¿por qué? Por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pues allí en el tiempo de Abraham es que ya se practicó el principio del diezmo. Y pastor, ¿a quién diezmó Abraham si ni siquiera había un tabernáculo? Porque sabemos que el diezmo era para sustentar el tabernáculo. ¿A quién diezmó? La Biblia dice que diezmó a una persona llamada Melquisedec, que teológicamente es una figura de Cristo mismo. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 7 del 1 al 3 habla de Melquisedec y dice así: porque este Melquisedec, miren qué nombre tan tremendo, aquellas que están embarazadas. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ojo que era rey, y qué más dice que era, sacerdote. Solo uno en la historia de la humanidad es rey y sacerdote. ¿Quién es? Jesús. Y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham, ¿qué cosa? Los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. El único rey de justicia y rey de paz, todos sabemos quién es. Y cuando ustedes estudian la vida de Melquisedec, que habla muy poco, encontrarán que la Biblia dice Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de días, del cual no se sabe su genealogía, sino que vive para siempre. Por eso es un tipo de Jesucristo, es como una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y la Biblia registra que en ese tiempo Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, que era el sumo sacerdote. Luego su hijo Jacob también entregó los diezmos antes del pueblo de Israel y antes de la misma ley. Génesis 14, 19 al 20 dice, hablando de Abraham: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis. Ahora, Génesis capítulo 18, verso 22 dice: y esta piedra, hablando ya Jacob, el nieto de Abraham, dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora bien, este principio fue practicado por ellos. Habían pasado muchos años, nació José, y después de José aproximadamente como unos 400 años, y recién nació allá Israel, recién se estableció la ley mosaica, y se estableció que todo el pueblo de Israel, 11 tribus,
aportaran el 10% para el sostenimiento del tabernáculo, al cual una tribu, que era la tribu de Leví, bajo otro sacerdocio que Hebreos describe, que es el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio levítico, ellos iban a encargar de ese tabernáculo terrenal, y que las 11 tribus pues tenían que apartar el diezmo para el sostenimiento de este tabernáculo. Y ese principio ahora los judíos lo practicaron durante muchos años. Ellos, la historia comienza a pasar, desobedecieron a Dios, primero cayeron bajo el imperio babilónico con Nabucodonosor, luego de Babilonia cayeron bajo el imperio de los medo y persas con Ciro, luego de esa caída cayeron bajo el imperio griego, y luego ahora están bajo el imperio romano, cumpliéndose la profecía de Daniel de la estatua de oro. ¿Se acuerdan de la estatua? Que Nabucodonosor tuvo un sueño y veía una estatua, cabeza de oro, pecho de bronce, piernas de... Ya me enredé con la estatua. Cabeza... Ustedes conocen la estatua. De hierro y pies de barro. Y Daniel, el Señor le revela que esa estatua es la historia de la humanidad. Le dice: esa cabeza de oro es el imperio babilónico con toda su gloria, pero caerá y un día surgirá otro imperio, medo-persa, representado por el bronce. Pero un día caerá y se levantará otro imperio representado por el hierro, el imperio, bueno, ya me estoy enredado, medo-persa, el imperio griego, y luego el imperio romano representado por el hierro, que es el último imperio que se levantará. Y luego le dijo: esos pies, esos dedos que son mezcla de barro y de hierro, es un imperio que tratará de juntarse y nunca lo podrá hacer. Y en esos tiempos, cuando traten de unirse, una piedra arrancada por mano que no es de hombre llegará a ese tiempo y desmenuzará todo, y el reino de Dios se establecerá. Es otro tema el de Daniel, pero ahora estaban ellos en el tiempo del imperio romano. Ya me estaba yendo a tocar escatología. Imperio romano. Y como el imperio romano, como cualquier imperio, este imperio tenía o exigía del pueblo responsabilidades, demandas. Y pues al pueblo judío se le empezó a demandar eso, y ellos empezaron a pagar impuestos. Ellos pagaban impuestos sobre el suelo, sobre la propiedad, sobre la importación, exportación, radicación. Yo no sé, alguien que sabe leyes sabe mucho mejor que yo. Pero todo eso empezaron ellos también a pagar bajo el imperio romano. Ahora, lógicamente, para el pueblo de Israel, que durante muchos años solamente estaban acostumbrados a separar su diezmo para sostener la casa de Dios, ahora se les había acumulado un montón más de áreas que ellos tenían ahora que pagar al imperio romano. Y esa era la discusión. ¿A quién vamos a dar al final las cosas? ¿A Dios o a César? Ellos esperaban que digan solo a Dios. Los herodianos esperaban que digan a César. Y por eso es que le tendieron esa trampa a Jesús. Pero Jesús da una respuesta sumamente gloriosa. Y dijo: ¿de quién es este rostro? De César. Entonces dijo: den a César lo que es de César, y den a Dios lo que es de Dios. Es decir, están bajo el gobierno de César en la tierra en este momento. Entonces es necesario que honren sus obligaciones civiles que tienen hacia César. Pero al mismo tiempo deben recordar que están bajo otro gobierno, que es el celestial, y también tienen que darle a Dios lo que es de Dios, refiriéndose a su otra responsabilidad que ellos tenían, porque Levítico 27:30 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Por eso denle a Dios lo que es de Dios. Es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. Y entonces dice que todos se quedaron maravillados, tanto los herodianos como los del pueblo judío. Se quedaron sorprendidos, se quedaron sumamente impactados. Y la respuesta de Jesús enseña, y esto es importante, que el cristiano debe cumplir con sus obligaciones civiles, como ser, pagar impuestos, rendir cuentas, etc. No por el hecho que tú eres cristiano ahora no tienes obligaciones civiles, no.
Jesús más bien dijo, tienes que cumplirlas. Más bien, si tú eres cristiano y andas, qué sé yo, evadiendo impuestos y haciendo cosas, tú tienes que considerar que no estás obrando como un hijo de Dios debe obrar, porque la Biblia establece en Romanos que nos sujetemos a nuestras autoridades. Entonces, Jesús les dijo al pueblo, denle a César lo que es de César, enseñándonos que los cristianos tenemos responsabilidades civiles que cumplir también según el gobierno donde estamos en este momento, o según el país donde estamos. Pero al mismo tiempo, les enseñó que el cristiano también tiene responsabilidades espirituales con Dios. Por eso les dijo, den a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Como acabamos de ver en el contexto, está hablando de denle a César el tributo y denle a Dios el diezmo que le corresponde para el sostenimiento de su obra. Y fue algo sumamente impactante para todo el pueblo que estaba allí en ese momento. Por eso el Señor dijo esas palabras. Y Dios, por otro lado, pues estableció de que el pueblo de Dios, así como tiene que honrar sus responsabilidades civiles, también honre sus responsabilidades espirituales. Porque es así. Abraham, en un tiempo donde no había ley, practicó el principio de diezmar a Melquisedec. Luego el pueblo judío, bajo la ley, practicó el principio del diezmo y diezmó ya no a Melquisedec, porque Hebreos dice que diezmó a otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Aarón y de Leví. ¿Para qué? Para el sostenimiento del tabernáculo. Ahora Jesús establece su iglesia. Y en Hebreos capítulo 7, 14 al 17, la Biblia dice que ahora la iglesia está establecida bajo otro sacerdocio diferente al de Aarón y al de Leví, sino que está establecido bajo el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de ¿quién? De Melquisedec, el cual un día también recibió los diezmos. Y es este Jesucristo que estableció su templo, su tabernáculo, que es la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y el cristiano que ama a Dios y ama su obra, practica el principio del diezmo. ¿Por qué? Porque ese principio ayuda a que la iglesia de Cristo, al igual que el pueblo judío sustentaba el tabernáculo, el pueblo cristiano sustente la iglesia de Cristo para que crezca, se propague y se extienda. Ese es el principio. Mira lo que dice Hebreos 7, 14 al 17. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, porque el sacerdocio era de Leví. Pero Jesús vino de otra tribu que era Judá. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, que hablaba del sacerdocio de Aarón y de Leví, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Es realmente impresionante. Por eso el mensaje del tributo es un mensaje de responsabilidad, donde el creyente tiene que ser responsable con sus temas civiles, pero también tiene que ser responsable con sus compromisos espirituales, dándole a César lo que es de César y dándole a Dios lo que es de Dios. César usaba los tributos para el gobierno seguramente y las cosas que tenían que hacer, y Dios siempre usó el diezmo para el sostenimiento de su tabernáculo o ahora de su iglesia. Y por eso dice, denle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Dile al que está a tu lado, dale a César lo que es de César. Y dile al otro, dale a Dios lo que es de Dios. Hoy hemos visto dos enseñanzas que Jesús dio el día lunes antes de su crucifixión. Si me pueden apoyar los de la alabanza, les quedo agradecidos. La primera fue acerca de la fiesta de las bodas. Y vimos que nos enseña a entender que no basta solo con recibir la invitación para el reino de los cielos, sino que es necesario estar vestidos correctamente para entrar en él. Y esa vestimenta solo la puede otorgar Jesucristo, que ha pagado el precio en la cruz. No es una vestimenta que humanamente podamos conseguir.
Por eso dice la Biblia, nadie será salvo por obras, sino ¿por qué? Por la gracia que es en Cristo Jesús. No somos salvos por obras, sino por la fe en Jesucristo. Y en segundo lugar, vimos la pregunta sobre el tributo. Y hemos entendido que el cristiano tiene responsabilidades civiles que cumplir y que honrar, pero también tiene responsabilidades espirituales que debería honrar. Y estas dos son aprobadas por Dios y son parte de una mayordomía cristiana. Si uno quiere ser buen administrador de las cosas de Dios, tiene que estudiar sobre la mayordomía del cristiano. Y la mayordomía del cristiano tiene que ver con honrar nuestros compromisos. Tenemos que ser ejemplo para la sociedad, de gente comprometida, de gente fiel, de gente íntegra, en todas las áreas de nuestras vidas, dentro y fuera de la iglesia. Todo esto también glorifica a Dios. Jesús dijo, que vuestras obras glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso que esta mañana quiero invitarte a separar un tiempo de oración y examinar tu vida a la luz de estas dos enseñanzas. Si usted ha escuchado el mensaje del Evangelio por primera vez el día de hoy, entonces significa que usted acaba de recibir la invitación a las bodas del Cordero. Pero no basta simplemente con recibir la invitación. Hoy hemos aprendido que es necesario que se vista para las bodas. Y el único que puede darle la vestimenta para entrar a las bodas es Jesucristo. Por eso, si tú estás aquí por primera vez y todavía no le has entregado la vida a Jesús y un día quieres estar en el reino de los cielos, entrégale hoy la vida a Jesús. Hazte consciente de tus pecados y arrepiéntete. Pide su gracia sobre tu vida. Decide vivir para Cristo. Entonces el sacrificio de Jesús, como dice Apocalipsis, su sangre preciosa va a limpiar y lavar tus vestimentas. Y como dice Apocalipsis, serás digno de entrar por medio de las puertas de aquella gran ciudad. No por medio de tus obras de justicia, sino por medio de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, si tú estás aquí por primera vez, ve al trono de la gracia, entrégale la vida a Jesús y vive lo que dice Corintios, conviértete hoy en una nueva criatura y vive una vida agradable al Señor. Ahora bien, todos los demás que ya conocemos a Dios, si quizá esta mañana le estoy hablando a alguien que ha ensuciado sus vestiduras, no te quedes con las vestiduras sucias. Ve a Jesús. Dile, Señor, te he fallado nuevamente, he pecado contra ti, necesito tu misericordia, necesito tu gracia, por favor, ayúdame. Y así como un día Jesús perdonó a un Pedro que lo negó y le dijo, ¿me amas? Así Jesús esta mañana puede perdonarte a ti y darte otra oportunidad. Entonces limpia tus vestiduras y aquel día en las bodas del Cordero solo escucharás la voz de un Padre maravilloso que te diga bienvenido, porque estás revestido por medio del sacrificio de Jesús. Y finalmente, si tú estás aquí y has sido una persona aún creyente que ha estado evadiendo sus responsabilidades civiles o espirituales, hoy es un buen día para ponerse a cuentas con Dios, para empezar a darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.